¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a comenzar hablando con el diputado Facundo Moyano, a propósito de lo que ha sido hoy la aprobación del proyecto de ley de modificación del impuesto al mínimo no imponible sobre la ganancia de los trabajadores. Impuesto que ahora se va a llamar impuesto sobre los ingresos. Estaremos hablando también con Monseñor Héctor Aguirre, el arzobispo de La Plata, a propósito de la realidad social. La Iglesia ha tenido un rol clave en este último mes y medio, 2 meses de la Argentina, como un rol activo para desactivar la conflictividad que hubiera generado un diciembre para muchos con el peligro de ser caótico. Y finalmente vamos a estar hablando con Andy Kuznetsov. Alguien a quien tanto queremos, que ha tenido tanto que hacer en nuestra casa con su carrera, para ver su visión de la Argentina de hoy y de mañana. Pero antes de empezar, quiero compartir con todos ustedes este momento de lo que hoy ocurrió en la Cámara de Diputados. Vamos a repudiar. Escucha lo que está diciendo, pero escúchenlo, escuchen. Y vamos a pedir. Escuchen. Pero no lo dejan, escuchen. Diputados, por favor. Diputados, por favor. Repudiamos, presidente, así lo haremos. Diputados. Con lo que sucedió en la persona de nuestra colega Mayra Mendoza. Está repudiando. Nosotros no tenemos. Pero escuchen la Vamos a condenar cualquier agresión. Insisto, con lo que se hizo con la diputada Mayra Mendoza, como con cualquier otro legislador. Esto fue lo que le pasó hoy a Mario Negri, el diputado. Quería repudiar lo que le pasó a Mayra Mendoza, la diputada que fue agredida brutalmente por la policía de Jujuy, hecho repudiable, que repudiamos, bueno, acá en esta casa desde el mismo momento que lo conocimos, y muchos, ¿no? Pero además quiso repudiar otras cosas que el kirchnerismo había tolerado durante su gobierno. Y ustedes ven, no pudo hablar. Esto es el kirchnerismo, porque no lo dejaron los diputados del Frente para la Victoria. Esto es el kirchnerismo. El relativismo moral en su máxima expresión. Cuando hay algo que afecta a uno de ellos, esta agresión repudiable, es un hecho repudiable, como lo es. Pero si lo mismo le sucede a otro, como le pasó al diputado Nicolás del Caño a otro, por parte de la policía, cuando era gobierno el kirchnerismo, eso no es repudiable. O cuando le pegan a Nicolás Viñaski, un militante del kirchnerismo, eso no es repudiable. Este es el Frente para la Victoria, este es el kirchnerismo, esta expresión clara de antidemocracia. Si estás conmigo, sos bueno. Si estás con el otro, sos de lo peor. Si estás conmigo, vale la ley. Si no estás conmigo, la ley no vale nada. Esto es el kirchnerismo y esta es la visión de país que cuando fue gobierno, el kirchnerismo quiso imponer. Y esto es lo que el kirchnerismo quisiera imponer si volviese a ser poder. No lo olvidemos. Diputado Moyano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelson? ¿Qué le pareció esto? Bueno, en principio, como decía usted, es repudiable cualquier hecho de represión. En el caso de los diputados queriendo participar de algo público. Y yo también expresé mi solidaridad hacia la diputada Mayra Mendoza, que creo que es un hecho totalmente repudiable. Así como también es repudiable que en la Cámara de Diputados se sigan viviendo situaciones de estas características. A mí me tocó sufrir al kirchnerismo cuando cada vez que hacía uso de la palabra, criticando la política económica o algún funcionario desde su rol político institucional y desde mi rol político institucional de oposición, recibí insultos, agravios, tanto fuera como dentro del recinto.
agravios de los diputados como de las barras que llevaban las gradas, que a cada diputado que hacía uso de la palabra para criticar al gobierno, que o sea, es natural que al ser opositor tengas una postura crítica, porque para eso te vota, o sea, el Congreso se convierta en esto que realmente hay que abandonarlo de una vez por todas. O sea, el Congreso es un ámbito donde se representa al pueblo y cada uno de los diputados tiene un valor porque es votado por el pueblo y no se pueden vivir más este tipo de situaciones. Un ámbito donde se tendrían que poder expresar con total libertad. Por eso, más allá de lo repudiable del hecho de represión suscitado en la provincia de Jujuy, es repudiable también que no se pueda expresar un diputado, como en este caso Negri, con total libertad. ¿Votó a favor del proyecto? Sí. ¿Le parece un buen proyecto? ¿Le parece una buena ley lo que se aprobó? En principio, Nelson, lo que hay que destacar es que se dialogó con todos los sectores, algo que el gobierno debería haber hecho desde un principio. Hay que valorar también que el proyecto, que la ley ya de ganancias de la cuarta categoría se discutió este año, porque iba a tener implicancias totalmente diferentes si se discutía el año que viene, un año electoral, donde se tiene que llevar adelante una discusión paritaria, donde el gobierno iba a tener la posibilidad de jugar y de condicionar a los sindicatos a la hora de negociar las paritarias, como el kirchnerismo lo hizo en algún momento, y también de jugar con la chequera de las provincias y demás. Entonces, para que no se diera lugar a esas especulaciones políticas, digo, yo es lo que supongo que podía llegar a pasar en un año electoral con un proyecto, con una ley tan importante como ganancias. Ahora, gracias a Dios tuvimos la iniciativa de instalar este tema en la agenda política y se pudo debatir. No es el mejor proyecto, para mí no es un proyecto bueno. ¿Por qué? Porque en principio deja fuera un montón de cuestiones conceptuales que nosotros habíamos puesto en el proyecto que tuvo media ascensión en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el tema de las horas extras. El tema de las horas extras, Nelson, es conceptual. No puede ser que por el esfuerzo extra que realiza un trabajador para tener un dinero más, recompensa su mayor esfuerzo, eso esté sujeto al tributo por ganancias. La limitación del aguinaldo. El aguinaldo es un derecho histórico de los trabajadores, no puede estar limitado. O sea, es algo que es un premio, es una conquista histórica de los trabajadores. Me parece que eso tenía que estar eximido directamente del gravamen. Después hay cuestiones positivas como la deducción del alquiler. Es un proyecto que en el año 2013 presenté y que, bueno, gracias a Dios se pudo tomar y se pudo incluir, porque es un gran problema el tema del acceso a la vivienda en la Argentina, y la verdad es que si el 80% de los trabajadores que pagan ganancias están alquilando, es bueno que se pueda deducir, aunque sea con un tope, el tema del alquiler. Después, lo del mínimo no imponible es algo que yo lo charlé con varios senadores, porque son los que tenían la posibilidad de hacer algún tipo de modificación. Es muy malo que no se haya sujetado al índice RIPTE desde el año 2017. ¿Por qué? Porque la verdad, Nelson, nosotros podemos tener confianza en que la inflación va a bajar el año que viene. Yo, la verdad, no creo que la inflación vaya a ser un 17%, como se estableció en el presupuesto del 2017. Porque siempre dista, y más en un año electoral, donde se van a discutir las paritarias, los sectores de la economía informal también van a tener que tener un reconocimiento mayor, porque va a haber inflación. Entonces digo, si hay una inflación de más de un 17%, que creo que es lo que va a pasar, no me animo a decir una cifra, yo creo que va a haber inflación, digo, un año electoral es normal, digo, y más que todavía no sabemos qué inversiones van a llegar a la Argentina, digo, los salarios van a ir por encima, porque no solamente van a competir contra la inflación del 2017, sino que van a intentar recuperar lo que se perdió en términos de poder adquisitivo este año. Entonces los acuerdos salariales van a estar por encima. Ahora, si vos limitás a un 22,8% el mínimo no imponible, no sabés cuánto va a ser el promedio de aumentos salariales. Entonces, que esté sujetado recién en el 2018, realmente es malo. ¿Por qué? Porque si la inflación es un 25%, pongámosle, que hay posibilidades de que sea un 25% en el año, los salarios van a ir por encima de eso,
y el mínimo no imponible es un 22,8%, van a incluir más trabajadores al tributo. Entonces lo que nosotros decíamos, hay que partir de una base alta el 2017, si no se sujeta al RIPTE, para que después la actualización sea, o sea, con más trabajadores afuera, no más trabajadores adentro. Ese es el problema. El proyecto de Frente Renovador, la crítica que más tenía, no solamente del gobierno, sino de sectores objetivos, era que fiscalmente era insustentable. A ver, nosotros, Nelson, cuando presentamos nuestro dictamen, por supuesto que siempre cuando uno lleva adelante proyectos tiene pretensiones de que sea, a ver, yo el proyecto que presenté este año ponía el mínimo no imponible en 62.500 pesos. La diputada Carrió presentó un proyecto que el mínimo no imponible estaba en 47.000 pesos en bruto. Ahora, la realidad es que ante la estrategia de no discutir el tema del oficialismo, porque claramente, digo, y esto se sabe que fue así, ellos jugaban que la oposición no puede acordar y que ninguno de los dictámenes que había llega a los 129 votos. Con eso, el proyecto se discutía el año que viene. Ahora, nosotros cuando tuvimos la posibilidad de acordar, acordamos un mínimo no imponible que creíamos que estaba acorde con la necesidad de los trabajadores. Después la discusión del financiamiento, bueno, es normal que exista y está bien que exista la discusión de que si son las mineras, de que si es el juego, de que si es la renta financiera, es normal y yo celebro que se haya dado esta discusión. Un tema muy importante y es político, no es técnico, es político, porque cuando vos decís, bueno, actualiza el mínimo no imponible, el Estado deja de percibir tanto, ¿de dónde saco esa plata? Ahí hay una decisión que está sustentada por una cuestión ideológica y política. ¿A qué sectores afecto? ¿Cómo quedó la relación del Frente Renovador con el gobierno? Hubo reuniones en la casa de Massa y demás. ¿Se recompuso eso? Yo creo que el gobierno tiene que entender, y yo creo que es algo destacable que haya optado y que haya reconocido. No es que nosotros cambiamos de actitud, Nelson. Todo el año nosotros tuvimos una actitud de diálogo. Es más, a mí hasta me resultaba incómodo muchas veces acompañar muchas iniciativas del oficialismo, porque creía que la marcha de la economía, que lamentablemente no tiene buenos resultados, quedábamos muy pegados al gobierno votando prácticamente todas las leyes con el Ejecutivo Nacional, o sea, las que venían del Ejecutivo Nacional. Ahora, el gobierno no puede no valorar eso. El gobierno tiene que valorar eso, tiene que valorarnos como una oposición constructiva. Hemos demostrado, hemos corregido muchos proyectos, hemos contribuido con nuestros equipos técnicos a mejorar la calidad de la parte legislativa. Entonces digo, parece que el gobierno se vio con mucha impotencia al llamar a extraordinarias y perder, que es una cosa bastante inédita en la Argentina, y entonces apeló a esta política de la foto, digo, en la que nosotros podríamos haber entrado también. A ver, hay muchos, digo, a ver, yo tengo un gran aprecio como dirigente político, como persona de Emilio Monzó. Emilio Monzó fue funcionario de Scioli. Digo, ¿eso descalifica a Emilio Monzó como dirigente político en su labor como presidente de la Cámara de Diputados? No, de ninguna manera. Digo, hay ministros del gobierno que fueron ministros de la Alianza, como Patricia Bullrich. ¿Eso la descalifica en su rol como secretaria de Seguridad? Bueno, yo creo que, a ver, yo tengo muchos cuestionamientos hacia la figura de Patricia Bullrich por su pasado, pero me parece que apelar a eso de descalificar como si los diputados de la oposición no pudieran acordar, me parece que eso es no entender demasiado cómo tiene que funcionar los acuerdos parlamentarios. Ahora, ¿le sorprendió cómo el kirchnerismo? Porque el elemento que más generó la contradicción no fue tanto ustedes, sino que el kirchnerismo, que había negado esto sistemáticamente, se subió a este proyecto casi redoblando la apuesta. ¿Eso a usted le sorprendió? La verdad es que yo sentí cierta molestia que tuvieran un perfil tan alto. Kicillof parecía el dueño y el promotor número uno histórico de este impuesto. La verdad que sí. A ver, yo por supuesto que en lo personal, imagínate, recién hablábamos de la situación que se daba en el Congreso, cuando nosotros con la oposición, con el PRO cuando era oposición, pedíamos sesiones especiales para tratar ganancias y recibíamos insultos, mismo cuando se llevaban adelante medidas de fuerza, éramos golpistas, desestabilizadores, le hacíamos el juego a la derecha, a Manieto, bueno, todo el discurso que sabemos que bueno, lamentablemente le hizo tan mal a la Argentina. Ahora, eso no inhabilita la posibilidad de llegar a un acuerdo parlamentario. Si yo pongo eso arriba de la mesa a la hora de poder consensuar cierta cuestión, realmente no estoy cumpliendo con el rol político y el rol de oposición que la sociedad me delegó a través del voto. No, el tema era si el kirchnerismo a través de esto lo que buscaba era efectivamente beneficiar a los trabajadores
o subirse a esta iniciativa que es absolutamente justa para efectivamente, digamos, expresar su oposición y golpear al gobierno de alguna manera. Sí, ¿Cómo a lo ver, vivieron ustedes? Nosotros, o sea, vemos algún tipo de intencionalidad política por parte del kirchnerismo. Ahora, la verdad que nosotros no podemos especular. Tuvo una muy buena definición Joaquín Morales Solá cuando se refirió al tema ganancia. Dice que cuando hay temas tan sensibles para la sociedad, y más algo que se viene postergando hace años, no de este gobierno, aunque lo quiso postergar, sino del gobierno anterior, o sea, no se pueden utilizar categorías políticas para definirlo, digo, porque son temas que son muy sensibles. Digo, y nosotros como representantes del pueblo, como representantes parlamentarios, tenemos que dejar muchas veces las diferencias políticas de lado. Yo tengo muchas diferencias políticas con el gobierno y sin embargo hemos consensuado más de 70 proyectos. Inclusive hemos votado algunos proyectos en los que no había un consenso definitivo por parte y sin embargo sabíamos que el gobierno los necesitaba y los apoyamos. Eso habla de la madurez política que hemos alcanzado. Por eso nos sorprendió tanto que el presidente de la Nación y que el jefe de gabinete atacaran tanto a Sergio Massa simplemente por ganar la iniciativa política, porque ahí en ese sentido hay que destacar que sí es política. El gobierno lo quería discutir el año que viene, nosotros lo queríamos discutir ahora y dijimos hay que discutirlo ahora y primeríamos. Pero no en el sentido de, porque si se discute el año que viene, Nelson, ahí sí se iba a prestar a todas las especulaciones políticas, la discusión paritaria. Claro. Nosotros queríamos discutirlo este año, no se podía discutir el año que viene, porque el año que viene iba a ser muy problemático, porque estaba todo el tema electoral en el medio. ¿Cómo ve, a propósito de lo que es el año que viene, este tema de la gobernabilidad, que ha sido un hecho positivo importante de este año? Es decir, hemos pasado de un gobierno que impone a un gobierno que por la fuerza de la realidad consensúa y logra cosas. ¿Cómo lo ve usted esto en el marco del año que viene, que es electoral? No, me parece que hay que salir de esa hipótesis de que yo creo, inclusive lo hizo la diputada Carrió, cuando decía, o sea, no tenemos que entrar en esa cosa de que la culpa es del otro. El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar. Nosotros también, en algún sentido, porque somos parte de un poder. O sea, no tenemos la misma responsabilidad porque somos oposición. Vamos a tener la misma actitud que tuvimos durante todo este año. Porque yo creo que la sociedad nos da ese margen. La sociedad nos da el margen para ser responsables, constructivos, aunque críticos también, y señalar los errores del gobierno. Ese es el rol que tenemos como oposición. Y lo vamos a seguir teniendo. El gobierno puede contar con esta oposición responsable que hemos sabido construir. Puede contar con nosotros para sostener la gobernabilidad. El gobierno ha contado con la Corte Suprema. Cuando el presidente de la Corte Suprema va a Davos, al mini Davos que hicieron, para darle garantías a los que van a invertir en el país, eso habla de que hay república, eso habla de que estamos colaborando. Eso, digo, la Confederación General de Trabajo no ha sido responsable, no ha sido mesurada en los reclamos, con una situación donde hay un 10% de pérdida de poder adquisitivo, donde hay 200.000 pérdida de puestos de trabajo, sabiendo los problemas que ya venían de antes, cuando la actividad cae un 2,5%, cuando la industria cae un 8% en octubre interanual. Digo, hemos sido totalmente responsables, inclusive pagando costos por acompañar al gobierno y por ser por contribuir a la gobernabilidad. Entonces digo, me parece que este tema de creer que por no ser un gobierno peronista, que no puede, no, de ninguna manera. Y creo que la democracia, más allá de las peleas que se pueden dar y los conflictos que se pueden dar, que también son naturales en un ámbito democrático, el gobierno debe entender, y los argentinos tienen que entender, que hay madurez política. Puede ser que hayan sectores que se radicalicen y que quieren sacar un provecho político y usufructuar esa postura de radical, de mientras peor, mejor, como sabemos que hay sectores que lo piensan de esa manera. Pero gracias a Dios hay un sector de la oposición responsable, constructivo, que cumple con ese rol crítico, pero también propositivo, que tienen claro que la Argentina necesita consensos y hemos trabajado para eso durante todo el año. Muy bien, diputado. Quiero decirle que están las redes sociales que explotan, escuchándolo, y que me dicen, no le va a preguntar nada de lo de Susana Jiménez. Y voy a decirle esto, ¿no? Por supuesto que le voy a hacer dos preguntas nada más. A ver. Primero, ¿es consciente de todo el fenómeno mediático y de impacto que sobre una figura política como usted, ascendente, produce su amistad con Susana Jiménez? Sí, sí, sí. ¿Le pesa, le preocupa, le inquieta, lo favorece, lo desfavorece? No, la verdad es que
es una relación muy linda que se ha construido. Ahora, la verdad que lo que por ahí después ya lo he aclarado ya demasiadas veces es que no hay una relación de romance ni nada por ni nada por el estilo. Lo que sí, o sea, es un tema que ya está, digo, porque me lo han preguntado en un montón de oportunidades y la verdad que no tiene nada que ver con eso. Fíjese lo que será que el Twitter está explotando con esto y quiero cerrar con esta anécdota. Hubo un famoso reportaje de Bernardo Neustadt a Carlos Menem, ¿no? Cuando recién había asumido presidente, así que usted era muy chiquito. Y entonces dijo Carlos Menem: mire Bernardo, si yo hubiera estado casado con Susana Jiménez, hubiera sido presidente de la Argentina mucho antes. ¿Qué le quiero decir con esto? Para que lo sepa para su vida política. Lo que impacta en la carrera de un político, las asociaciones con figuras populares. Sí. No, yo lo que sí quiero aclarar es que en ningún momento, porque en muchos casos se habló, ¿no?, del tema de la farandulización y demás. Yo en ningún momento opté por ese camino, simplemente acepté la invitación que me hizo gentilmente una figura relevante, mediática, que trasciende. Televidente este programa, además sí. Susana es una persona de una generosidad extraordinaria. Sí. Y también muy humilde, más allá de todo lo que representa en algún otro aspecto. Pero digo, más allá de todo lo que se generó, yo creo que muchas veces el político, tiene que ser conocido en otros aspectos. Yo lo vi por ahí y por eso acepté la invitación a este programa y la verdad que fue un momento muy divertido y no me desenfoca de ninguna manera el rol político y la responsabilidad que tengo como diputado nacional. Diputado, muchas gracias. Gracias a usted. Feliz año. Gracias. Muy bien, me voy a saludarlo al señor arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguirre. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Discúlpeme, no me puedo poner de pie porque No, quédese tranquilo. he tenido una operación de cadera. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, sí. Pero mi cirujano no se enteró de que me Que vino acá. Sí. Bueno, lo va a estar viendo. Espero que no vea se el está programa. enterando en este Espero que momento. no vea el Lo programa. ven millones de personas, así que ¿qué papel de la Iglesia este año en buscar evitar conflictividad? Sí, es verdad, y bueno, eso es consentáneo con la misión propia de la Iglesia, por otra parte, ¿no? Procurar pacificar. Yo veo que la situación es muy difícil y es como la precipitación y la acumulación de carencias crónicas de la Argentina. Yo le citaría 3 dimensiones: el trabajo, la educación y la salud. De esta última conoce usted mejor que yo. Pero mire, la cuestión del trabajo, ¿no? Yo pienso que en la década anterior se ha disimulado la falta de creación de trabajo genuino con subsidios. Y más aún, eso respondía a una concepción económica que en mi opinión es equivocada y no responde a la doctrina social de la Iglesia, y es la identificación del desarrollo integral con el crecimiento, y del crecimiento con el consumo, y un consumo financiado por el Estado. Eso lo que ha llevado es al consumismo en todo caso, ¿no? Y se habla de cultura de trabajo, pero bueno, ¿qué cultura de trabajo puede haber si no hay trabajo? Yo he visto trabajar a mis abuelos, a mis padres, etcétera, y ahí aprende uno el valor de estas cosas, ¿no? Por otra parte, pienso que en este momento va a ser muy difícil que haya una lluvia de inversiones que movilicen todo el aparato productivo. Me pregunto cuántos argentinos que tienen su plata afuera la van a traer. Entonces pienso que una solución urgente, inmediata, que podría irse practicando es, con alguna reglamentación, porque hay una ley, ¿no?, favorecer el trabajo de las pymes, donde se da trabajo inmediatamente. Pienso yo en lo que es la periferia de La Plata, por ejemplo, y las reuniones que hemos tenido allí con dirigentes, con productores, con dirigentes gremiales y demás, ¿no?, que le hemos pasado al gobierno provincial las conclusiones que nos parecía que podían ayudar a esto, ¿no? Así que me parece que hay una urgencia principal, la cuestión del trabajo. ¿Hoy usted ve una pobreza creciente? Creo que sí. Y eso, bueno, no es que lo veo, aparecen las cifras, ¿no es cierto? Lo cual no creo que deba ser imputable necesariamente al gobierno actual. Por eso yo decía al principio que hay una precipitación y una aceleración de carencias crónicas. El problema socioeconómico de la Argentina viene de lejos, usted, el periodista, sabe muy bien, el fracaso económico del gobierno, tanto civiles como militares, ¿no es cierto? Quiere decir que acá hay algo que no cierra. Y yo le mencionaba en segundo lugar la educación. Sí, claro.
porque me parece que allí está la clave, Bueno. después de todo, ¿no? Hoy en la Argentina hay educación de primera y de quinta, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, de algún modo sí. Mire, le pongo un ejemplo. Nuestros humildes colegios parroquiales de la periferia tienen listas de espera de hasta 100 familias. 100 familias. Sí, y es un problema eso, tremendo, porque no tenemos lugar. Estamos creando colegios en la periferia. Yo soy alumno de los colegios estatales, nunca he ido a colegios religiosos, de primario y secundario, la década del 50 y principios del 60. Eran excelentes los colegios estatales. Ahora, me parece que se ha dado, a partir del fin de los años 60, ¿no?, una especie de caída abismal de la educación argentina. Y la educación privada, digamos, yo estoy hablando del subsistema educativo de la Iglesia, ha tratado de salvar lo salvable. Y en ese sentido, sí, y yo creo que nosotros tenemos que hacer colegios para los pobres, colegios que sean accesibles a todos en lo posible, ¿no? Colegios parroquiales, por eso, en las zonas periféricas. Pero me preocupa la situación de la educación estatal, ¿no? Porque ahí se juega algo que es fundamental. ¿Qué es lo que ha hecho, en todo caso, las mejores épocas de la Argentina? Ha sido el florecimiento de la educación, ¿no? Bueno, y yo lo vincularía con lo anterior, por esto. Yo recuerdo de chico que admiraba a los muchachos que iban a colegios industriales, ¿no? La educación técnica ha sido devastada. Y era es un tipo de educación, los colegios técnicos, que ofrecen una salida laboral. Por supuesto, está ligado a todo el conjunto de la actividad económica, ¿no? Pero hay que empezar por allí, por educar. Hoy tenemos el flagelo del narcotráfico, además, ¿no? Bueno, eso es una tragedia, verdaderamente, que se ha acelerado de una manera espantosa. Yo sinceramente no soy un experto en esto, no sé cómo podríamos hacer. Pero, por ejemplo, tenemos en La Plata, en Arturo Seguí, en la diócesis, una casa de recuperación, ¿no? Claro, no podemos reunir más que 50, 55, una cosa así. Pero y lo que cuesta esa reeducación y ese volver a poner en circulación para la vida normal. Ahora, a mí lo que me conmueve es el testimonio de aquellos que colaboran con esta obra y que han sido adictos, ¿no?, y que han logrado salir. Ahora, pero lo que cuesta que uno salga, esto yo creo que lo relaciono también con el problema general de la salud, ¿no? Porque, bueno, esto usted como médico lo conoce mejor que yo. A mí me preocupa mucho eso. Veo hospitales en estado muy malo, algunos casi devastados. En algunos lugares los pacientes tienen que llevarse los insumos fundamentales para ser atendidos, colas enormes, ¿no? Bueno, y después las obras sociales que no funcionan bien, y ancianos que no reciben sus remedios, el problema de la desnutrición, ¿no?, de los niños. Eso ha sido argumentado y con cifras. Fíjese, pero a propósito de esto, ¿no?, de ciertas desigualdades que uno no comprende. La presidenta Kirchner el año pasado reglamentó por medio de un decreto 903 el artículo 11 de la Ley de Igualdad de Género. Introdujo en el programa médico obligatorio 12 tipos de operaciones con nombres muy difíciles que yo no logro retener, ¿no? Cada una sale con $3.500, $4.000. Cuando hay ancianos y chicos que no reciben un remedio que costará $1.000 a lo mejor, ¿no? Digo, eso hay que revisarlo, porque es la mayoría de la población la que está sufriendo estas desigualdades. Claro, si yo le diría, no para anular la igualdad de género, sino para... La cuestión es otra, ¿no? ¿Cómo vemos la igualdad, ¿no? Porque usted lo decía al principio, el papel de la Iglesia en el fondo es ese. Dos preguntas finales. Primero, ¿cómo la ve María Eugenia Vidal? Bueno, yo tengo una opinión muy favorable en este sentido, que es una persona bien intencionada, que se ha preparado. Ahora, cómo le vaya a ir y qué pueda hacer es otra cosa, ¿no? Desde que yo estoy en La Plata han pasado por allí los siguientes gobernadores: Duhalde, Rucau, Felipe Solá 2 veces y Scioli 2 veces, y ahora la licenciada Vidal. Con todos he tenido la relación que corresponde, ¿no? Desde mi punto de vista pastoral, digo lo que tengo que decir, en privado o en público, etc. Yo creo que ella trata de hacer lo posible. Veo una dificultad, y es que ha desembarcado en La Plata con un gabinete porteño, ¿no? Y eso a los platenses no les gusta mucho. Y por otra parte, digo, también se pierde la visión de la realidad concreta, ¿no?, que pueden tener, por ejemplo, los productores de la región. Usted sabe que La Plata está rodeada de un cinturón fruto-hortícola que es muy importante, quizás el más importante del país. Hay muchos bolivianos ahí trabajando, ¿no? Hay muchos paraguayos
trabajando en la construcción, cuando funciona la construcción. Entonces, me parece que en la provincia, más allá de las dificultades que tiene el conurbano específicamente tal, ¿no? O los conurbanos de las grandes ciudades, y la relación con la gran provincia, el campo, el interior de la provincia, ¿no? Más allá de eso, creo que habría que tener una visión política integral muy delicada. Claro, cuando uno sigue las discusiones políticas, yo me acuerdo de Aristóteles, que decía que la misión del político es la felicidad de los ciudadanos. Y que hacer que los ciudadanos sean gente buena y obediente a las leyes. Ahora, la felicidad de los ciudadanos, no la de los políticos propios. Monseñor Aguiar, muchísimas gracias. Hoy tenía un tema pendiente, el tiempo no me da, para el cual me gustaría mucho invitarlo, que es el tema de la pedofilia. Gran tema. Si quiere le digo algo, pero a lo mejor... Si me da, tengo 30 segundos. Si quiere una línea, porque estamos con un caso impactante aquí que hemos descubierto, ¿no es cierto? Es un crimen abominable. Y a mí me produce una vergüenza horrenda que haya sacerdotes implicados en esto. La Iglesia tiene protocolos severísimos para jugar estos casos. Conozco varios casos argentinos recientes que han sido privados del estado sacerdotal. Y yo creo que ese es el camino. Ahora, claro, hay que prevenir, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación de los sacerdotes. Monseñor Aguiar, muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias a usted, igualmente. Cuando volvamos, Andy Kuznetsov. Si te sentís amenazado por el consumo de drogas y no sabes a quién recurrir, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. London Supply Group, desde 1942, generando trabajo, innovando servicios, forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Latin Marketing and Trade, especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo, un lugar de encuentro, un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. En estas fiestas, encontrar el mejor regalo es mucho más fácil, porque está en Garbarino. Por ejemplo, TV LED de 43 pulgadas LG, en 12 cuotas sin interés de 1.208 pesos con 25. En Garbarino, pensamos en vos. Criadores, para los que más saben de perros.